5 veréis que Dios crea los animales que viven en el agua. Por tanto, hay una relación. En el día 2 se forma el espacio-cielo, que no es otra cosa que la atmósfera, y veréis que en el 5 Dios crea los animales que se desplazan por el cielo. ¿Veis que hay una conexión? 2 y 5. Y en el 6 y el 3 lo mismo. Aparece la tierra seca, ahora vamos a explicar ese asunto, y aquí aparecen los animales que viven en tierra seca y nosotros que somos una especie de tierra. O sea que hay una conexión entre esta columna y la otra, ¿no? Como que Dios en el 1, 2, 3 fue haciendo, ordenando el planeta y aquí lo fue llenando. Entonces, lo he puesto todo en gris, menos el 2 y el 3 porque vamos a hablar del día 2 y 3. Ayer hablamos del 1 y 4, hablamos del día 3, 5 y 6, que es cuando aparecen los seres vivos. En el 3 crea las plantas, en el 5 crea los animales acuáticos y voladores y aquí los terrestres. ¿Sí? Eso ya hablamos. Pero nos quedó el día 2 y 3, parte del 3. ¿Os fijáis? El día 2 completo y el 3 la mitad. ¿Ah? Ahora lo voy a explicar. Bueno, ¿me pasáis la diapositiva? ¿No se oye bien? No, este es mejor, ¿vale? Pues si no, sí, pues yo estaba muy a gusto con el otro programa. Bueno, bien. Es que este tengo que ponerlo no sé de qué manera, sino es que es cómodo, lo lleva por donde te dé la gana y se oye. Bueno, en el día 1, esto ya lo pusimos ayer, solamente que en esta ocasión vamos a concentrarnos en un puntito nada más. ¿Eh? En el principio creó los cielos y la tierra estaba improductiva y vacía, recordáis lo de improductiva y vacía, nada de desorden y cosas por el estilo. Y aquí las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, por eso, como está el planeta oscuro, dice Dios en un momento determinado que haya luz. Y por eso en la Biblia empiezan los días por la noche, porque primero fue la oscuridad y luego fue la luz. Bueno, por repasar lo de ayer. Y entonces llamó a la luz día y a la noche y tal. Pero lo que me interesa ahora destacar es que aquí, en este día 1, no se dice nada de la creación del agua. ¿Sí? No existe haya agua. Porque aquí dice haya luz, pero no dice nada haya agua. Una cosa tan importante como el agua. El texto bíblico no dice nada sobre la creación del agua. Pero lo que sí que dice es que el Espíritu de Dios, o el viento de Dios, recordáis de ayer, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Es decir, que no se menciona la tierra para nada, la tierra seca, el continente, porque eso no va a aparecer hasta el tercer día. ¿Se ve? Bueno, pero aquí hay otro término que es abismo, ¿recordáis? Tehom se traducía por abismo. Entonces, en el primer día de la creación, cuando Dios crea el planeta, hace referencia al agua. Y hace referencia al agua en dos ocasiones. Una con Tehom, donde tenéis la palabra abismo, y otra Hamayim, que es donde tenéis las aguas. En hebreo, siempre que una palabra termina por im, es un plural. Elohim, el nombre de Dios aquí, ahí donde pone Dios, en hebreo pone Elohim. Entonces Elohim en el texto de la creación es un nombre plural. O sea que ahí tendremos que traducir literal, en el principio los dioses creó los cielos. O sea, el sujeto está en plural y el verbo en singular. Es muy interesante, no nos vamos a meter con eso. Pero es un ejemplo que pongo para que veáis que IM es un plural. Bueno, entonces, aquí abajo, donde pone la faz de las aguas, aguas es Hamayim, Yim, aguas, en plural. Mientras que abismo es Tehom, es profundidad de agua. O sea, hace alusión al agua en dos ocasiones. En una, que hay mucha agua, por eso abismo, y en el otro, que el agua está por doquier, todo el planeta. Es un planeta de agua cuando Dios lo crea. Por eso he vuelto a poner el día 1. Porque ahí cuando Dios crea el planeta, lo crea
con agua abundante, tejón, abismo, y extensible, jamayín, por todo el planeta. O sea, es un planeta de agua. La prueba está es que hasta el tercer día no va a aparecer la tierra seca. ¿Ah? Bueno, pasáis la diapositiva, por favor. Vamos otra vez. La tierra, esto simplemente recordar, tohu, desierta, por insistir. La superficie, tejón, se puede traducir por abismo, profundidad de océano, o sea, implica mucha agua. Y después tenemos jamayín, en plural, las aguas. Las aguas, pero en cuanto a extensión. Tejón es las aguas o el agua en cuanto a profundidad y aquí en cuanto a extensión. ¿Qué quiere decir esto? Que había mucha agua. La tierra estaba rodeada de agua, pero había mucha. Y no aparece la creación del agua. No hay ningún momento que diga Dios, haya agua. Sino que cuando crea el planeta lo crea con agua. Por supuesto que debió poner el agua y si no. Pero el texto no lo comenta. La creación del agua no la comenta para nada. ¿Pasamos? Bueno, ahora hemos tratado de hacer un modelo que represente aproximadamente cómo era la Tierra al final del día 1. Por eso pone el día 1. Según el texto, vuelvo a repetir, yo voy a comentar el texto, pero trato de ser fiel al texto, lo que dice. Por eso menciono a veces el hebreo, porque lo que me interesa es que el contenido esté presente. Entonces, digamos que la Tierra tenía 3 capas cuando Dios la creó. Una capa de gas, que es los cielos. En principio creó Dios los cielos. Ya vamos a ver por qué. Dios mismo va a decir qué son los cielos. Muchas veces ha interpretado los cielos, pues, el universo. Pero el texto va a definirse y va a decir qué son los cielos. Luego viene una capa líquida, que es ese tejón y jamayín a la vez. Tejón, porque hay una gran profundidad de agua, hay mucha, y además se extiende por todo el planeta. Y aunque el texto no diga nada, se supone que había un núcleo. Si no, el sistema no se mantiene. Bueno, pasamos. Esto ya corresponde al día 2. El texto no está puesto, pero si tenéis alguna Biblia, pues podemos verlo. No he puesto el texto, he puesto el modelo. Pero vamos a leer el texto y vamos a explicarlo mediante el modelo. Génesis 1, si lo tenéis, del 6 al 8. Génesis 1, versículos 6 al 8. Amén. Es bueno que tengáis el texto presente, porque del texto os voy a llevar al modelo. Dijo Dios, ya terminó el día 1, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Es decir, toda esa agua que hay ahí va a ser como una especie va a poner una capa en medio del agua, de manera que va a quedar un agua arriba y un agua abajo. Vais a ver. E hizo Dios, versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Esto parece un galimatías, parece un trabalenguas, ¿verdad? Si uno lo dice muy rápido parece que es un juego de palabras. Es decir, Dios coge una buena parte de esta agua que había en la... ¿Pasáis la diapositiva anterior? No, la anterior. Después, parte de esta agua la pone aquí, en una capa de agua. Estamos tratando de comprender el texto. Simplemente estamos comprendiendo. Entonces, parte de esa agua que ya hemos dicho que es muy abundante, Dios la va a poner aquí arriba. Ahora lo vamos a ver en el esquema. De forma que habrá una expansión entre aguas. Pasamos la diapositiva. Aquí está. Aquí tenéis una capa de agua y aquí tenéis otra capa de agua. ¿Sí? Esto es al final del día 2. Entonces, esta agua, ¿cómo se puede sostener ahí? De forma líquida no puede ser. ¿Sí? De forma sólida tampoco. El Sol está muy cerca. Cuando los cometas que están hechos de hielo y roca,
cuando cruzan la órbita de Marte, pues empiezan a derretirse, a sublimarse en realidad, porque pasan de sólido a gas. Por eso el cometa tiene esa cola. Los cometas no tienen cola más allá de Marte, ¿sí? Es como un asteroide, tiene un núcleo irregular, pero cuando cruza la órbita de Marte, más o menos, se acerca tanto al Sol que esa parte de hielo pues se sublima. Sublima significa que pasa de sólido a gas directamente por las temperaturas tan altas del Sol. Y entonces ese gas al desprenderse forma la cola del cometa. Entonces nosotros, que estamos más cerca todavía que Marte del Sol, no podríamos tener una capa de hielo ahí, ¿sí? Por ejemplo, Saturno, Júpiter tienen unos anillos preciosos de hielo y de roca y demás, pero pueden tenerlos porque están lejos del Sol. Si Saturno estuviera como la Tierra o Venus, no podría sostener los anillos que tiene, ¿sí? Porque la temperatura desharía ese hielo. Se entiende, ¿no? ¿Me explico? Bueno, entonces, esa agua de arriba no puede estar más que en estado de vapor, de gas. Líquido no se sostendría, porque la gravedad de la Tierra echaría para abajo esa agua. De hecho, la gravedad de la Tierra mantiene el agua en los océanos y mares. Si la gravedad la fuéramos disminuyendo de la Tierra, pues veríamos cómo se escapa el agua de los mares, o sea, se iría fuera, ¿eh? Y lo mismo pasa con la atmósfera, es decir, la gravedad mantiene la atmósfera y mantiene el agua en el planeta. Entonces, si ponemos arriba el agua en estado líquido, se desprendería. Y en estado sólido, pues ya hemos dicho que se derretiría porque estamos muy cerca del Sol. Entonces, la única manera es mantener una capa de vapor de agua, ¿eh? La atmósfera incluso tiene varias capas, y hay una capa que se llama la termosfera, de temperaturas altas, que a lo mejor Dios, estoy emitiendo hipótesis, ¿sí? No sé si eso fue así, pero se puede explicar una capa de vapor de agua ahí arriba. Entonces lo que el texto está diciendo es que Dios en el segundo día quitó parte del agua que estaba abajo formando ese tejón y jamallín y la puso arriba, con lo cual evidentemente disminuyó la cantidad de agua que había debajo. Y aparece una capa arriba que no estaba antes. Y aparece una expansión muy concreta en medio, ¿eh? Como si fuera un sándwich, ¿de acuerdo? Aquí tenemos agua y en medio estaría la expansión. Y ahora fijaros lo que dice el texto. Y llamó Dios a la expansión cielos. Así que ya sabemos lo que son los cielos del versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La gente enseguida piensa, los cielos, pues el universo. No. Ya dijimos ayer que la creación solo se refiere a nuestro planeta y nuestro entorno, es decir, el sistema solar. ¿Eh? El universo ya está, el universo es antiquísimo. Cuando aparecimos, según el texto de la creación, el universo ya estaba. Con todos los millones de años que tenga, toda la antigüedad que tenga, en la Biblia no aparece la creación del universo. ¿Cuándo fue creado? ¿De qué manera? ¿Cómo apareció? Bueno, hay teorías científicas como la del Big Bang que tratan de explicar cómo se produjo. Pero la Biblia no dice nada sobre ese origen. Solamente se limita al planeta Tierra y digamos que al entorno inmediato, como es el sistema solar. Bueno, se ve el día 2. Vamos con el día 3. ¿Pasáis la diapositiva? Aquí tenemos el modelo, pero vamos a leer el texto, de donde sale el modelo. Génesis 1, 9 al 11. Génesis 1, 9 al 11. Y el versículo 13. Leo en el 9. Dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Sabéis cómo lo dice en hebreo? Toda el agua en un solo lugar y nada más que en un solo. Es decir, los términos que vienen en hebreo es que toda el agua aquí y lo seco allá. ¿Sí? O sea, separó. Está separando el texto de la creación desde el día 1. Separó Dios la luz de las tinieblas. Separó Dios el agua de arriba del agua de abajo, mediante la expansión. Y ahora vuelve a separar. ¿Sí?
pero esta vez separa la tierra seca del océano. ¿Me estoy explicando? Es decir, el texto dice, júntense las aguas, Hamayim, si lo leyéramos en el original, todas esas aguas que rodean y cubren el planeta, vayan a un lugar, y a un solo lugar. Si lo leyerais en hebreo, esa es la traducción. Toda el agua aquí y solamente aquí. Y entonces, como consecuencia de ir toda el agua a una parte, fue la tierra seca, se quedó en otra parte. Evidentemente el texto no te va a hablar de movimientos orogénicos, ni equinogénicos, ni pliegues, ni cosas así. Todo esto se consigue de esa manera, pero el texto no te lo dice y yo no me voy a meter con eso. Pero en el modelo tendríamos esta capa, que ya hemos dicho cuándo se forma, de vapor de agua. Tenemos la expansión, que es lo que Dios le llamó cielos. ¿Eh? Y ahora tenemos toda el agua en un sitio, le he puesto mares, por respetar el texto, y el otro yo le he llamado Pangea, que es la tierra seca. ¿Por qué Pangea? Porque es el término que usa la ciencia. En un pasado hubo un solo continente. No habían islas ni había la distribución de los continentes que tenemos ahora, sino que formaba todo un solo continente. Entonces era como una isla, una enorme isla. Pues imaginemos de grande que era si unimos todos los continentes. ¿Ah? Muy grande. Por lo tanto había un continente y un solo océano que rodearía ese Pangea. Por lo tanto, es como si dijéramos que el Pangea era como una enorme isla, rodeada por agua por todas partes. ¿Ah? Pangea es un término científico que viene de dos palabras en griego, pan y gea. Pan significa unidad y gea tierra, entonces una sola tierra. Pero el texto bíblico coincide con lo que dice la ciencia. La ciencia habla que en un pasado toda la tierra estaba unida formando un solo continente y después eso se quebró y se separaron por placas, ¿no?, tectónicas, como consecuencia de los movimientos de subducción y demás. Bueno, se ve un poco el esquema. Entonces al final del día 3 tenemos un solo océano y un solo continente y una capa de vapor de agua que rodea el conjunto. ¿Sí? Bueno, ahora pasamos de aquí, vamos a pasar al diluvio, aunque no sea la creación. ¿Por qué el diluvio? Porque el diluvio se apoya en la creación. ¿Sí? Todo lo que dice en el relato de la creación, luego hace referencia en el diluvio. Vamos a leerlo. Génesis 7. Génesis 7 del 11 al 20. Aquel día, cuando empezó el diluvio, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, Tejón. ¿Sí? Es decir, que en el momento del diluvio salía agua también de las profundidades, que subía. No solamente fue lluvia, hubo también agua que de abajo se vertió a los continentes. Y fijaros lo que dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Es decir, en el diluvio, esta capa cae. Y como consecuencia la tierra se vuelve a inundar. Algunos me dicen, ¿cómo puede haber tanta agua como para cubrirse el planeta? Bueno, es que el origen de la tierra, según el texto de la creación, el planeta era un planeta de agua. Estaba cubierto totalmente de agua, ya lo hemos explicado. No había continentes, ni islas, ni nada, todo era agua. Un inmenso océano. Uno podía navegar todo el planeta y no encontraría tierra seca por ningún lado. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el diluvio? Que el agua que estaba arriba cae. Más aparte, de estos mares sale agua que se había filtrado por la tierra, sale hacia el exterior. ¿Se ve? Vamos a ver. El continente este Pangea no tenía cordilleras ni montañas tan altas. Hoy día tenemos cordilleras como la de Himalaya, ¿no? Es increíble las alturas que tienen, o los Pirineos, o los Alpes, o los Andes.
Entonces estamos hablando de que hay zonas en la Tierra donde hay tierra muy elevada, formando enormes montañas. Entonces, si hoy se derritiera toda el agua que hay en los casquetes polares, la de los glaciares y demás, el nivel del agua subiría, pero no se inundaría el planeta. Entonces, aunque hay mucha agua en el planeta, hoy no se inundaría totalmente. Estas montañas tan altas quedarían como islas. Pero entonces no había esas montañas tan altas. Eso se formó como consecuencia del diluvio, en base a lo que estamos estudiando. ¿Me explico? Es decir, el diluvio no fue solamente lluvia, es una catástrofe sin precedentes. Terremotos, volcanes, lluvia... bueno, es un agua, más que lluvia, es un agua que se precipita. Toda esta agua que Dios puso arriba cae abajo en el diluvio y esta capa desaparece. ¿Sí? ¿Me explico? Pero la Tierra era más baja que la de hoy, quiere decir, no había cordilleras tan altas. Las cordilleras se han formado como consecuencia del choque de placas, que como consecuencia de ese choque eleva los sedimentos, los pliega y los eleva. ¿Sí? Más aparte hay otros movimientos que también elevan la superficie. O sea, el Pangea no estaba tan elevado como hoy. Por lo tanto, el agua del diluvio deja la Tierra parecida como estaba en el principio, totalmente inundada. ¿Eh? Bueno, esto simplemente... ¿Se entiende esta parte? Sí. ¿Hay alguna observación, alguna pregunta de esta parte? Porque vamos a pasar ya a la creación de la especie humana, que me parece que tiene más interés. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? O sea, en el día 2 y 3 de la creación, Dios distribuye toda esa inmensa cantidad de agua que hace referencia al versículo 2. Ese tejón y Hamadí, que apunta a una gran cantidad de agua que rodea el planeta, haciéndolo un planeta de agua, ¿sí? Todo eso, a lo largo del día 2 y parte del día 3, Dios distribuye el agua. De manera que forma una capa de agua arriba, forma un enorme océano, pero uno solo, y un solo continente. De forma que el agua está en un lado y la tierra está en otro. El texto es muy clarito, vuelvo a repetir. El agua en un sitio y solamente en un sitio. Estamos hablando de grandes extensiones de agua, como es un océano. No estoy hablando de los ríos, ni los lagos, ni estas cosas. Bueno, pues si se ha entendido esto, saltamos ahora casi saltar al final del Power, y luego retrocedéis unos versículos y ya está. Ahí está muy bien. Pasa la diapositiva. Ahí, perfecto, a la primera. Bueno, no todo va a estar ahí puesto, pero vamos a partir de ahí. Lo más interesante de toda la creación siempre está la creación nuestra. Y como yo decía antes, es muy importante la creación porque eso es la propuesta que hace la Biblia de nuestra naturaleza humana. Es muy importante. Así que aquí nos vamos a detener. Entonces dijo Elohim, los dioses, ¿recordáis? Es un plural. Hagamos al hombre, en vez de hombre, en el original pone Adán. Pero Adán no es él. Adán es ellos. ¿Sí? De forma que Adán es el nombre que Dios puso en el texto de la creación, que le puso a ellos. Lo que pasa es que Adán, personaje, se quedó con Adán para él y le puso a ella Eva. ¿Sí? Pero él se llamaba Is y ella Isa. ¿Sí? Isa, ¿recordáis? Cuando Adán ve a ella, dice, esto sí que es cuerpo de mi cuerpo y hueso de mi hueso, se llamará, y dice en el hebreo, se llamará Isa porque de Is fue tomada. Es muy interesante el Isa. Isa es el femenino de Is. Entonces, ¿qué es Is? Ni idea. Es un término que se ha perdido. Pero Is lo encontramos en algunos idiomas.
Is, ¿os suena de algo? ¿En algún idioma? Por ejemplo, en inglés, ¿no? En francés, pues se parece es, pero es que en español es un término existencial. No podemos hacer una traducción exacta, ¿sí? Y por eso la Biblia, pues los pobres que tienen que traducir, pues a veces hay palabras que no pueden traducir porque se ha perdido el significado de esa palabra. Pero hagamos al hombre es hagamos a Adán, y Adán son ellos. Y antes de Adán y Eva, él y ella, era Is y Isa. Pero es muy interesante. Ahí donde pone hagamos al hombre, dice en el texto original, hagamos a Adán. Luego Adán es el nombre, además lo pone en el texto, es el nombre que Dios le dio a nuestra especie. O sea, a lo largo de la creación, Dios pone el nombre, ¿verdad? A la luz le llamó día, a la noche o las tinieblas, a las tinieblas le llamó noche, ¿sí? A la reunión de las aguas le llamó mares, ¿sí? Dios pone, a lo largo de la creación pone nombre a cosas y también nos pone nombre a nuestra especie. Yo en una conferencia que di una vez, la titulé Homo Adán. Ya sé que la ciencia nos pone Homo sapiens, pero el nombre que Dios le puso es Adán. Nuestra especie, el nombre que Dios le puso es Adán. Es nuestro nombre como especie. ¿Recordáis que puso a Adán a poner nombre a los animales? Sí. Pero no a nuestra especie. No. Dios no le dijo, mira a ver cómo queréis llamarlos. No. Ahí tienes estos animales, tú le pones nombre a los animales, pero yo te pongo nombre a ti. ¿Recordáis que hablamos de autoridad? ¿Quién pone nombre? ¿Quién tiene autoridad? Yo no tengo autoridad para cambiar el nombre de la calle. ¡Uy, qué horrible este nombre! Yo me gustaría que esta calle se llamara ¿Quién soy yo? Nadie. Yo no tengo autoridad para hacer una cosa así. ¿Sí? ¿Quién tiene autoridad para poner nombre a las personas? Los padres. Los padres les ponen nombre. ¿Sí? Porque tienen autoridad para poner nombre a sus hijos. Luego los hijos pueden mantener el nombre o cambiárselo, ya lo sabéis. Pero en general, la mayoría de nosotros mantenemos el nombre que nos puso nuestros padres. Porque ellos tienen autoridad. Entonces, el hecho de que Dios pusiera a Adán a poner nombre a los animales es una manera de darle autoridad sobre los animales. Pero no teníamos autoridad sobre nosotros. Entonces, Dios puso nombre a nuestra especie, Adán. Hagamos a Adán, a la especie humana, a imagen y semejanza. A imagen en hebreo es tselem. Tselem apunta al cuerpo físico, es decir, que nos parezcamos físicamente. Esto es muy importante. ¿Sí? Tselem. Y semejanza es demuz y hace referencia a cualidades abstractas. Cualidades abstractas, por ejemplo, el arte. ¿Sí? No hay ningún animal que sea capaz de hacer música o pintar cuadros. No saben, eso es propio nuestro. La moralidad, la ética, hay muchas cosas que son conductas puramente humanas, a eso se refiere. ¿Sí? A lo que es específico de nuestro Adán, de nuestra especie. Se va siguiendo, si no, me decís, y lo repito. Para que dominen en los animales, por no leer todo lo que viene ahora. Si vais siguiendo, pues hace un listado y un recorrido por distintos tipos de animales. Es decir, que esa semejanza con Dios, al igual que Dios de alguna forma gobierna el universo, Dios nos puso a nosotros como gobernadores de nuestro universo, que es este planeta. Y nos puso por encima de los animales para que los gobernemos. Pero eso no quiere decir que los animales o la tierra es nuestra. Dios nunca nos dio la tierra, sino que puso a Adán y Eva como administradores del planeta. Dios es el dueño. El texto podemos leer en otros lugares, veréis que en ningún sitio Dios habla de que la tierra es para ti, sino siempre como administrador. La tierra es mía, dice la Biblia en más de una ocasión. Os la doy para que la gobernéis. ¿Sí? Os nombro administradores, pero no sois los dueños. El dueño es Dios. Entonces, dominar
no significa hacer lo que uno quiere, sino que hay que hacerlo bien. Hay que respetar el mundo natural, ¿sí? Respetar a los animales, respetar a las plantas. Es decir, el cambio climático y demás es porque no hemos respetado la Tierra. Estamos sufriendo la falta de respeto hacia la naturaleza. Y algunos han comentado este texto como excusa. Es que Dios me puso a dominar la naturaleza y eso significa que yo puedo hacer lo que me da la gana con ella. No, eso no dice el texto. No está diciendo eso el texto. Dominar significa que te pongo de jefe. Pero tú no eres el dueño. ¿Sí? Algunos de nosotros hemos tenido cargos administrativos, en alguna ocasión hemos sido directores de algo, pero no era el propietario. Tenía un propietario que me decía, Antonio, esto no. Tenía gente por encima que de alguna forma me controlaba el trabajo. Yo no era el dueño. ¿Sí? Yo fui director, por ejemplo, de una escuela. Pero yo no era el dueño de la escuela no era mía. Yo tenía a alguien por encima que me supervisaba el trabajo y si había algo que no le gustaba, decía, eso no. ¿Sí? Pues esto es lo que pasa aquí. O sea, te pongo a dominar sobre los animales, pero no eres el dueño de los animales. Eres el administrador. Y algún día vamos a echar cuentas cómo has tratado la tierra. Porque finalmente el dueño va a llamar a cuentas al administrador. Muy bien, pues pasamos, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, ahí. ¿Qué es imagen y semejanza? Ya hemos dicho que imagen viene de Tselem, y Tselem es una semejanza física. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Una semejanza física. Y Demut, pues ya hemos dicho que es una semejanza en cualidades más abstractas. ¿Sí? Así que digamos que toca la parte física y psíquica. Fijaros este texto, Génesis 5:3. Adán tenía 130 años, nos llama la atención la cantidad de años que vivían. Adán tenía 130 años cuando le nació un hijo. Fijaros cómo lo expresa, es el mismo autor. El mismo autor que escribió Génesis 1 es el mismo autor que escribe ahora Génesis 5:3. Y dice, le nació un hijo a su semejanza. ¿Qué palabra usa? Demut, la misma palabra que he usado para decir que el hombre está hecho a imagen y semejanza de él. La misma palabra. Conforme a su imagen, Tselem. O sea, ese hijo era a imagen y semejanza de Adán. ¿Se ve esto qué interesante? Es decir, sabemos por otras fuentes que Set, que es el hijo que tuvieron, Set se parecía mucho a su padre. Y entonces el texto, en vez de decir que se parecía mucho, dice, tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Entonces lo tenemos muy clarito, ¿no? Al igual que los hijos se parecen a sus padres, así fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y después vamos a dialogar, que esto pide después que podamos conversar. A ver, pasamos. Set, este es la comentarista bíblica, dice, se aventajaba en estatura Caín y Abel. Sabéis que Caín y Abel también fueron hijos de Adán y Eva. Entonces dice, Set aventajaba en estatura a Caín y Abel y se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Set era más parecido, bueno, sabéis que cuando hay una familia de hijos, pues a veces hay una hija que se parece mucho más a su madre que los otros hijos, o un hijo que se parece más a su padre. ¿Cómo se nota que es hijo tuyo? A veces dicen, tiene tu cara. Desde luego, ver a tu hijo es verte a ti. Eso ocurre. Hablábamos ayer de variabilidad, que los hijos salen diferentes a los padres y diferentes entre sí, pero a veces hay que decir que hay alguno que sale más parecido a la mamá o más parecido al papá. Pues esto es lo que está diciendo. Set se parecía más a Adán que Caín y Abel. ¿Y cómo lo expresa la Biblia? Pues a imagen y semejanza. Es que tenemos ahí, tenemos una pista para saber lo que es imagen y semejanza
de forma increíble. Al igual que un hijo se parece a su padre, así nos parecemos nosotros a Dios. Yo sé que esto es polémico, pero es bien bíblico. ¿Ah? Vamos a seguir. Pasamos a la siguiente diapositiva, primer párrafo. Estos son la misma comentarista bíblica, Elena G. White. Fijaros en los libros de la educación, Patriarcas y Profetas y uno más, ya que lo hemos puesto, ponemos los 3 textos y ya está. Y así, si alguien quiere tomar nota, foto, en mis tiempos tomábamos nota, ahora sois más prácticos. Aquí se acabó. ¿Podéis poner el tercer párrafo, por favor? Ya, ahí. Bueno, fijaros qué 3 textos. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. No necesitábamos estos textos, porque solo con la Biblia ya lo hemos definido. Vamos con otro texto. El hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior, física, como en el carácter. ¿Recordáis? Sedem, semejanza física, Demuz, semejanza, digamos, conductual. Bueno, y vamos con el tercero. Al principio el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, lo hemos dicho hasta la saciedad a veces, solamente en lo moral, lo ético, ¿no? No, dice, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. Ahí lo dejo. He puesto 3 textos, pero podría poner alguno más. Está muy claro. El hombre se parece a Dios. Después, si queréis, dialogamos con eso. Y no se parece solamente en la conducta, sino que también se parece. Estamos hablando de creación, ¿eh? Hoy día las cosas han cambiado porque la entrada del mal en el planeta ha trastocado muchas cosas de la creación. Pero en un principio, pues fue así. Bueno, y ahí hemos llegado hasta el final de los textos. Podéis apagar ya si queréis. Pero tengo más textos, ¿sí? Lo que pasa es que no están ahí. Como tenéis la Biblia, veo que algunos tienen la Biblia, Génesis 2:7. Vamos a dialogar, y yo espero que va a haber un diálogo muy hermoso, porque la naturaleza del ser humano no es fácil de describir. Lo que hemos hablado es de Génesis 1, ¿sí? Dios dijo, vamos a hacer al hombre como somos nosotros, ¿sí? Elohim es un nombre plural, no os olvidéis, es un nombre plural. Así que Dios no es uno solo, ¿de acuerdo? Y entonces Dios dialoga, entre ellos dialogan. Y Elohim se dice uno al otro, dice, vamos a hacer a la especie humana como somos nosotros. Ese es el texto que hemos leído antes. ¿Podéis ponerme un poquito para atrás? ¿Me ponéis el texto anterior, por favor? Y el anterior me parece. A ver. ¿Otro? Que aparezca. Ahí. Fijaros, parafraseando. Dijeron los dioses, hagamos a Adán. Adán es plural también, porque Adán son ellos. Leerlo la Biblia, está ahí, en Génesis, del 1 al 3, el 3, sí, el 3, sobre todo el 2. Adán son ellos, y Elohim son ellos, y ellos hicieron a ellos. No vamos a meter un buen lío, pero no importa. Lo que me interesa es que comprendamos el texto. Entonces, Elohim es un nombre plural y Adán es un nombre plural, porque no es el nombre de él, es el nombre de ellos. Lo que pasa es que el traductor pone hombre, pero hombre como humano. Yo ahí traduciría, hagamos al ser humano, que incluye hombre y mujer. Bueno, y ahora dice, hagámoslo como somos nosotros, plural, porque dice, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Es decir, vamos a hacerlos parecidos a nosotros. Muy interesante todo esto. Bueno. Ahora nos vamos a Génesis 2. ¿Por qué? Porque ahí se detalla exactamente la creación del hombre y luego más adelante la creación de la mujer.
Fijaros qué interesante. Os quedáis un poquito con esto y vamos a caminar en relación con la creación. Génesis 1 es un resumen de la creación, porque es una sola página. O sea, es un capítulo, suena muy gordo un capítulo, pero los que estamos acostumbrados a leer libros, ensayos sobre todo, que es mi lectura más frecuente, pues un capítulo son no sé cuántas páginas. ¿Sí? Y esto es una página, o sea, en realidad no es un capítulo, en realidad es una página. Entonces es un resumen, ¿no? Es un resumen. Entonces el capítulo 2 amplía el sexto día de la creación. Las cosas que describe el 2 es detalles que no cuenta en el 1 respecto al sexto día. ¿Sí? O sea, el sexto dice, ahí lo tenéis, hagamos al ser humano como somos nosotros. ¿Sí? Y domine. ¿Sí? Y domine. Pero no entra en detalles. No entra en ningún detalle. Pero en el 2 entran los detalles. ¿Lo estoy explicando? Sí. ¿Y cuáles son los detalles? Pues es la creación de él y la creación de ella. Con detalle. Lo que no está en el 1. ¿Sí? En el 1 está lo que hemos leído y comentado. Pero ahí no viene cuando creó a él y cuando creó a ella. Pero en el 2 sí. Pero esto es más complicado. Recordáis que os hablé de protocolo. De hecho, he mencionado algo al principio. Dios crea con protocolo. No es un caos, un desorden y cada día se producen unas cosas. Sino que ya habéis visto con qué orden, cómo el día 1 y el 4 casan, tienen relación, cómo el día 2 y el 5 se relacionan, cómo el día 3 y el 6 se relacionan. Es decir, 6 son los días de la creación y es un número par y como tal es un número simétrico y permite emparejar de 2 en 2. Bueno, ahí hay un protocolo, pero ahora viene otro protocolo dentro del protocolo. O sea, dentro de la creación del ser humano, Dios pone un segundo protocolo. ¿Me explico? Hay un protocolo general de creación de toda la semana. Y ahora, cuando llega el sexto día y ha creado a los animales, ahora viene el protocolo del ser humano. Solo en exclusiva, por ser la especie más importante en la creación. ¿Y cuál es el protocolo? Primero lo crea él. ¿Por qué no los crea a ellos? Es decir, ahora vamos a explicar cómo es, aunque todos lo sabéis. Podía haber creado a él y a ella a la vez. ¿Sí? Sí. Pero no, crea a él solo. Su protocolo. Y a ella después. Pero no a continuación de él, sino un poquito más adelante. ¿Sí? Entre él y ella, Dios me lleva al ser humano al huerto del Edén y le dice a él solo: mira, estos son los árboles que he puesto para daros de comer. Podéis comer de cualquier árbol. Pero ahí hay un árbol del que no podéis comer, el árbol de la ciencia bien del mal. Y ahí también está el árbol de la vida, para perpetuar la existencia, ¿no? La vida inmortal. Todo eso es un diálogo entre Adán y Dios, ¿no? No está ella todavía. Llega un momento que le pasa a los animales a Adán, a él, para que le ponga nombre. No está ella. ¿Veis que hay un protocolo? ¿Por qué todo ese protocolo? ¿Por qué no los crea los dos a la vez? Y cuando la crea ella, el método de creación no tiene nada que ver con el método de creación de él. La forma de crear a él y la forma de crear a ella es distinto. Así que a él y a ella los crea en momentos diferentes, con metodologías distintas. Ay, 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 que eso está cargado de símbolos. Eso está cargado de símbolos, porque yo no hace las cosas porque sí. Bueno, vamos con la creación de él. Ya sabéis que aquí hay protocolo. Vamos con la creación de él. Génesis 2, 7. Que esto es una parte muy buena. Creación de él. Muy buena porque nos ayuda a entender la naturaleza del hombre. Génesis 2, 7. Los que lo tengáis podéis seguir la lectura. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Formó es un verbo de alfarería. ¿Sí?
Está usando un verbo que se aplica a los alfareros de aquella época. O sea, al igual que un alfarero del barro hace una vasija, bueno, pues Dios, como un alfarero, usa la tierra para formar el cuerpo. Y algunos dicen, pura mitología. Un momentito. Yo creo que como biólogo tengo derecho a decir algo. ¿Nosotros de qué estamos hechos? Según la ciencia. ¿De tierra? Estamos hechos de material de tierra. O sea, si yo hago un análisis químico del cuerpo de una persona y el cuerpo, y la tierra, encuentro los mismos elementos químicos, los mismos. No tenemos ni un solo elemento químico que sea humano. Todo de lo que estamos compuestos está ahí. Si vamos ahí a cualquier jardín de los hermosos que hemos visto por León y escarbamos y cogemos un puñado de tierra, de eso estamos hechos. Según el texto, Dios usó la tierra para hacer el cuerpo. ¿Qué dice la ciencia? Que estamos hechos de tierra. Entonces yo aquí no veo ningún mito, simplemente es una narración en una época cultural determinada donde no conocían las cosas que sabemos hoy. Entonces el texto dice, señores, es que Dios usó la tierra, el polvo, para hacernos. ¿Qué dice la ciencia? Pues que estamos hechos de tierra, claro que sí. La misma composición química tenemos. Bueno, seguimos. Sopló en su nariz aliento de vida. La segunda parte. Es decir, cuando ya tenía hecho el cuerpo, nada de estatua de barro. Nada de estatua de barro. Hay algunos que dicen que Dios hizo una imagen de barro y luego, como si fuera una especie de hada, le toca y el barro se convierte en carne. Eso es una degradación del texto. Porque eso no dice el texto. O sea, lo que yo me propongo esta tarde es que, como ayer, es que veáis el texto en toda su seriedad. Porque se han dicho barbaridades de lo que dice el texto que no lo dice. Ayer vimos la barbaridad de desordenada. El texto no dice desordenada por ninguna parte. Los términos ya los hemos visto, no es desordenada. Y con esto igual, Dios hizo un monigote de barro y lo transformó en carne de hueso. ¿Pero dónde está eso? ¿Dónde está en la Biblia que hizo un muñeco de barro? ¿Dónde está? La palabra barro no viene. Para nada. Dice que usó la tierra para hacer el cuerpo del hombre. Y eso es científico, en el sentido de que estamos hechos de tierra. No está diciendo ninguna barbaridad. Que diga que el Creador usó la tierra para hacer el cuerpo del ser humano, pues es que el ser humano está hecho de tierra. Bueno, y ahora viene la segunda parte. La leemos en el 2.7. Sopló en su nariz aliento de vida. Vamos a explicar esta segunda parte. Sopló y en su nariz son elementos culturales de la época en que se escribió. ¿De acuerdo? Aquella época no tenía el conocimiento científico de ahora. Estamos hablando de aproximadamente el año 1500 a.C. Con lo cual estamos hablando de unos 3.500 años para atrás. Conocimiento científico nada que ver con el de ahora. ¿Sí? Sabemos bastante más que entonces, pero distancia. Pero ¿cuál era el concepto de entonces? Que es lo que me interesa, porque esto se escribe en un contexto cultural. En aquel contexto era el siguiente. Si un ser respira, ¿sí? Si respira, está vivo. Si no respira, está muerto. Si respira es un ser vivo, pero si hay una criatura de la naturaleza que no respira, no es un ser vivo. Por ejemplo, ¿las plantas respiran? No son seres vivos. Vosotros diréis, no, que sí, que respira. Bueno, eso lo sabemos por la ciencia. Pero en aquel entonces, ¿vosotros notáis que un árbol respira? ¿Notáis que respira? No lo notáis. Tú no pones la oreja ahí y oyes pasar el aire, o en las hojas, o se infla el tronco, o yo qué sé, una rama, una hoja. No se nota respirar para nada. Eso lo ha descubierto la ciencia. La ciencia ha descubierto que las plantas respiran. Pero en aquella época no sabían nada de todo esto. Entonces las plantas no eran seres vivos. No estaban en catálogo. Solo los animales son seres vivos. Ahora vamos a hablar de ellos. Bueno, entonces, si una persona, estamos hablando ahora de la creación del hombre,
Si una persona respira, es que está viva. Si no respira, se ha muerto. Entonces antes, pues para asegurarse que se había muerto, pues se procuraba afinar el oído, mirando el cuerpo y ver si tenía algún tipo de movimiento. Por si no había movimiento de aire que entra y sale, o la zona pectoral se infla o no, o poniéndole un espejo en la nariz, si se nota que respira, pues ya lo damos por muerto. Antes no habían encefalogramas como ahora, o electrocardiogramas, que podemos asegurarnos que la persona está muerta clínicamente. Entonces, respira, está vivo, no respira, se ha muerto. Así era entonces. Por eso el texto, que es cultural también, ¿verdad? Los que hablamos ayer, dice, sopló en su nariz. ¿Dónde va a soplar? Pues en la nariz por donde entra y sale el aire. Entonces, es una analogía, el autor está usando una analogía. Sopló en su nariz aliento. Claro, ¿qué es lo que entra y sale por la nariz? Pues aliento, aire. ¿Me explico? O sea, el autor está usando los términos de la descripción de una época en que se pensaba que las cosas eran así. Pero ¿qué es lo que me interesa de esta parte? El aliento de vida. Es decir, le pasó, yo qué sé. ¿Qué le pasó? ¿Sabéis que a veces los traductores son muy atrevidos? Y usan términos como espíritu y cosas así. No tengo ni idea de lo que es espíritu. ¿Alguien me puede decir qué es el espíritu? No estoy hablando del Espíritu Santo, que eso es más complicado todavía. El espíritu del hombre no sabemos qué es, y a veces nos metemos en el Espíritu Santo, tela. Es decir, ¿el espíritu del hombre qué es el espíritu del hombre? Es lo que... Bueno, ya lo vamos a hablar dentro de un ratito. Entonces, ¿qué le dio? ¿Qué le pasó a Adán? La vida. Es decir, Dios crea el cuerpo, pero nada de barro, ni estatua, ni cosas por el estilo. Lo hizo de carne y hueso, como somos nosotros, directamente sacado de la tierra. ¿Cómo lo hizo? Él es el creador. No explica más, así queda. Y le pasó la vida, porque ese cuerpo no tenía vida. Un segundo después de morir alguien, ya no está vivo, pero el cuerpo está pleno. La prueba está que a veces los médicos trabajan para ver si lo traen de vuelta. Ahí hay unos segundos y algún minutito que es clave para conseguir traerlo de vuelta. Yo escucho a veces los médicos como hablan entre ellos en esos momentos, que lo estamos perdiendo. Hazle esto, hazle lo otro, hay que reanimarlo, vamos a poner tal. Ahí tenemos un tiempito bien cortito, si no ya es irrecuperable. Entonces, ¿qué pasa cuando se muere? Pues que ese aliento que Dios le dio cuando lo creó se va. Y ahora después podemos hablar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, yo creo que lo que Dios le pasó, es mi interpretación, es la vida. ¿Y qué es la vida? Es una pregunta que nunca le debéis de hacer a un biólogo. Hay dos preguntas que no se le pueden hacer a un biólogo, en este caso un servidor. ¿Sí? ¿Qué es una especie? Ayer la tocamos así de pisita, tratando de contestar una pregunta, pero es muy difícil definir una especie, muy difícil. Y la vida, muy difícil. Yo estudié biología. ¿Saben qué significa biología? Bio es vida. Logía es estudiar la vida. Nos pasamos no sé cuántos años estudiando la vida y no la podemos definir. No podemos definir. Podemos describir. Un biólogo describe la vida, pero no la define. Sigue siendo un misterio. ¿Qué es la vida? No sé. Hay alguien que habla de una energía que pone en marcha el motor y que cuando el motor se para, pues la vida desaparece. Es un misterio lo que es la vida. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué es el aliento de vida? No lo sé. La vida. ¿Y qué es la vida? O sea, ponemos a veces nombres a las cosas sin saber las cosas que son. Y en este caso, desde luego, no me voy a aventurar a nada. Alguien habla de energía, hoy día todo es energía. Pero no lo sé. O sea, lo más sincero que puedo hacer es decir que no lo sé. Pero la Biblia sí que dice lo que no es. Es interesante. No define lo que es, pero sí que te dice lo que no es. Y entonces vamos a verlo. Bueno, terminamos el versículo 7. Y al pasarle el aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. ¿Qué significa?
que al pasar de la vida, pues estaba vivo. Vaya cosa, ¿no? Tan simple. Entonces, la creación del hombre es como una especie de 3 ecuaciones. En la primera, Dios crea el cuerpo a partir de la tierra, es decir, usa